Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de aritmética. En esta ocasión abordaremos el tema de operaciones básicas con números enteros, fracciones y decimales. Con base en el temario, dicho tema corresponde al número 1 de la lista. Aquí es importante señalar que abordaremos este tema en 3 segmentos distintos. En el primer video nos enfocaremos en los números enteros, en el segundo las fracciones y en el último nos sumergiremos en los decimales. Esta división tiene como objetivo facilitar la estructura del curso. Además, es muy probable que muchos de ustedes ya posean un sólido conocimiento en números enteros y decimales. Por lo tanto, al separar este tema en 3, les brindamos la oportunidad de elegir si desean estudiar la totalidad del contenido o dirigirse directamente a aquellos aspectos que requieran un mayor esfuerzo de su parte. ¿Cómo pudiera ser para la mayoría de ustedes las fracciones? Aunque claro, esta decisión está enteramente en sus manos. Una vez aclarado esto, ahora sí, continuemos. A manera de contextualización, la aritmética es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de los números y las operaciones elementales que se pueden realizar con ellos. De hecho, las operaciones básicas en aritmética son 4: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Destacando además que estas operaciones pueden ser aplicadas a las diversas formas en que se presentan los números, como números enteros, fracciones y decimales. Donde los primeros, los números enteros, son aquellos números que no tienen parte fraccionaria. Pueden ser positivos, negativos o 0. Por ejemplo, -3, 0 y 5. En lo que respecta a las fracciones, estos son números que representan una parte de un todo. Se componen por un numerador, es decir, el número de partes que se tiene, y un denominador, es decir, el número de partes que tiene el todo. Por ejemplo, 1 medio, 3 medios y 7 octavos. Por último, los números decimales, los cuales son una forma de escribir fracciones en términos de potencia de 10. Por ejemplo, 0.5, 1.25 y 3.14, 15, 9. Claro, en este video nos enfocaremos específicamente en las operaciones básicas cuando se aplican sobre los números enteros. Por lo que, una vez más, a manera de aclaración, es importante destacar que el tema que estamos a punto de abordar es realmente muy sencillo, consistiendo en operaciones que se han llevado a cabo a lo largo de su bachillerato. Además, es relevante señalar que durante su examen ETSANI 2 se les permite el uso de calculadoras. Es decir, si se sienten incapaces de resolver ejercicios de este nivel, les animo a que avancen al siguiente tema, donde trataremos la misma temática, pero enfocada en el ámbito de las fracciones. De hecho, en la parte media de la pantalla podrán observar algunos ejemplos del nivel de aritmética al que nos enfrentaremos. Si son capaces de resolverlos, pueden avanzar con total confianza. Ahora sí, una vez habiendo dado esa pequeña aclaración, estamos listos para entrar de lleno. En primer lugar, abordemos la operación de suma sobre números enteros, para lo cual tenemos dos ejemplos. El primero de estos nos señala la suma 20 más 40, cuyo resultado es muy sencillo, sabemos que es 60. Y el segundo de estos nos señala 100 más 250, lo cual nos da como resultado 350. Como ya se veía venir, estas operaciones son realmente muy sencillas, especialmente si tienen acceso a una calculadora, lo cual así va a ser. Sin embargo, la forma en que se nos sugiere que debemos aprender a resolver estas operaciones es mediante la metodología que se muestra en pantalla, algo que hemos llevado a cabo desde la primaria, por lo cual esto no representa ningún reto. De esta manera, cuando se nos pida sumar dos números, los tenemos que poner de forma paralela, conectando unidades con unidades y decenas con decenas. Una vez que están en la forma correcta, vamos a empezar a sumar, esto de manera vertical, por lo que en la primera columna
0 más 0 nos da 0. Y en la segunda columna, 2 más 4 nos da 6. De nuevo obtuvimos un 60 y con esto resolvimos la operación. Después, en el ejercicio número 2, aquí sumamos 100 más 250, es decir que tenemos unidades, decenas y centenas. Sumando los números de la primera columna, tenemos 0 más 0 que nos da 0. Posteriormente, los números de la segunda columna, 0 más 5 nos da 5. Y finalmente, los números de la tercera columna, 1 más 2 que nos da 3. Con esto obteniendo como resultado 350, que fue lo previamente calculado. En principio, estas operaciones parecen ser muy básicas, y ciertamente así lo son, especialmente por los números involucrados, pero esta misma metodología puede ser aplicada a sumas que no son tan intuitivas, como es el caso del ejercicio número 3, en el cual se nos indica que tenemos 145 al que se le suma 193. Aplicando la misma metodología, emparejamos los números, unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Por lo que, sumando los números de la primera columna, son 5 más 3 que nos da 8. Posteriormente en la segunda columna tenemos 4 más 9, lo cual nos da 13. Aquí no debemos poner el 13, sino que tomamos el primer número, que en este caso es el 3, perteneciente a las unidades, pero como está en la segunda columna es como si fueran decenas. Y este 1 ya no pertenece a las decenas, sino que se suma con las centenas. De esta manera tendríamos este 1 que viene de acá atrás, más otro 1 y nos da 3. Con lo cual la suma de 145 más 193 es de 338. Después, en el ejercicio número 4, tendríamos que sumar 1375 más 173. Aquí debemos tener cuidado, ya que tenemos un número mucho más grande que el otro, por lo cual, en principio, comenzamos escribiendo el número más grande, 1375, el cual tiene unidades, decenas, centenas y millares. Por lo que, al momento de acomodar el 173, debemos hacerlo de forma paralela y correcta. Es decir, ponemos el 1 donde están las centenas, el 7 donde están las decenas y el 3 en las unidades. Y ahora sí, ya está listo para hacer la suma de números que están en la misma columna. Es decir, si sumamos los números de la primera columna, tendríamos 5 más 3 que nos da 8. Los de la segunda son 7 más 7 que nos da 14. Aquí dejamos el número 4 y el 1, que es de las decenas ahora, se va para acá, arriba del 3 y del 1. Con lo cual, ahora tendríamos que sumar en la tercera columna 1 más 3 más 1, lo cual nos da 5. Y finalmente, en las unidades de millar o millares, tendríamos únicamente el 1. Y aquí abajo puede verse como si existiera un 0. De igual manera, 1 más 0 nos da un 1. Con lo cual, el resultado de la suma de estos números nos daría 1548. Como ejercicio número 5, ahora debemos sumar 123, 345 y 678. Realizando el acomodo de forma paralela tendríamos 123, 345 y 678 de esta forma. Unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Así que empezando con la suma de la primera columna. Aquí tendríamos 3 más 5 más 8, lo cual nos da 16. Por lo cual tomamos el número de las unidades y dejamos el de las decenas guardado para sumarlo con el de las decenas en este caso, pero siempre es el de la columna de la izquierda. Por lo que tendríamos ahora en la segunda columna 1 más 2 más 4 más 7, 14. Tomamos las unidades que son 4 y dejamos este número de las decenas con la columna del lado izquierdo, que en este caso es el número 3 y aquí se sumaría 1 más 1 más 3 más 6. Nos da un valor total de 11. Con esto dándonos un resultado final para la suma de los tres números de 1146. Muy sencillo, ¿verdad? Pues realmente sí lo es, especialmente si emplean su calculadora. Ahora es el turno de la operación resta sobre los números enteros, dando inicio con el ejercicio número 1. En este se realiza la operación de 354 menos 133.
Y para poder llevar a cabo la operación correctamente, procedemos de manera similar, es decir, colocando de manera paralela ambos números, pero respetando y denotando el signo del número negativo. Básicamente en estas operaciones vamos a ir columna por columna, sumando o restando números, esto dependiendo del signo. En este caso, empezando por la columna número 1, tendríamos 4 que es positivo, menos 3 que evidentemente es negativo. Entonces esta operación nos daría 1. Después en la columna número 2 tendríamos 5 menos 3, lo cual nos da un 2. Y por último en la columna número 3, 3 menos 1, lo cual nos da un 2 de nuevo. Por lo tanto, al realizar la operación de 354 menos 133, obtenemos un valor total y final de 221. Después, para el ejercicio número 2, ahora tendríamos que realizar la operación de 1999 menos 127. Por lo tanto, coloquemos los números de forma paralela, separándolos por unidades, decenas, centenas y millares. En caso de no haber, recuerden, aquí es como si existiera un 0. Ahora, empezando con la suma o resta de la primera columna. En este caso, 9 positivo menos 7 negativo nos da un 2. Posteriormente, otro 9. 9 menos 2 nos da un 7. Después, en la tercera columna, tenemos un 9 menos 1, es decir, 8. Y por último, en la cuarta columna, 1 menos 0. Esto nos deja un 1. Por lo tanto, al realizar la operación de 1999 menos 127, obtenemos un valor final y total de 1872. Por último, el ejercicio número 3, el cual consiste en la operación de menos 1467 menos 1451, es decir, ambos números son negativos. Por supuesto, esto para nada altera nuestra metodología, así que de nuevo, en paralelo y tomando en consideración que ambos números son negativos. Por lo tanto, dando inicio con las operaciones de la primera columna. Aquí tenemos el número 7 y el número 1. Ambos son negativos, es decir, que podemos escribirlo como menos 7 menos 1. Esto nos da menos 8. Pero aquí tenemos un signo negativo. En este caso, como es una resta de negativos, no lo tenemos en cuenta hasta el final. Es decir, simplemente sumamos 7 más 1 o menos 7 menos 1, esto nos da un 8. Después, en la segunda columna, algo similar. Menos 6 menos 5 nos da ¿cuánto? Menos 11. Es decir, que en este caso ponemos una unidad y la otra parte que pertenece a las decenas lo ponemos en la siguiente columna como un 1. Y el signo negativo, de nuevo, lo dejamos oculto. Ahora aquí tenemos en la tercera columna 1 más 4 más 4, esto es igual a un 9. Y es negativo. Finalmente, en la columna número 4, menos 1 menos 1. ¿Esto cuánto nos da? Un 2. Por supuesto, no hace falta ni mencionar que este número tiene que ser negativo sí o sí, porque es la resta de un número negativo menos otro que también es negativo. De esta manera se obtiene como valor final y total menos 2918. Muy bien, con esto finalizamos la operación de resta. Nuestra siguiente operación es la multiplicación de números enteros, por lo que resolvamos el ejercicio número 1, donde se nos indica que tenemos el 13, el cual se multiplica por 5. Esta operación se aborda de manera muy similar a la suma o la resta. Una vez más, coloquemos los números de manera paralela, que las unidades estén frente a frente, y en este caso las decenas también. Pero, a diferencia del caso pasado, donde se colocaba un 0, o se imaginaba que existe un 0 ahí, aquí no importa, simplemente ponemos la multiplicación. En este momento es cuando el procedimiento difiere de la suma o la resta, ya que aquí generalmente se considera que el número que está en la parte inferior va a multiplicar a cada uno de los números que se encuentren en las distintas columnas. En este caso, empezando por la primera, que tenemos 5 que multiplica 3. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 15, ¿verdad? Bueno, básicamente aquí lo que hacemos es tomar el 5, lo colocamos en la parte de abajo y hasta aquí lo dejamos, puesto que este 1 ya pertenece a las decenas. Es decir, que lo podemos colocar en la parte de arriba de la segunda columna. De nuevo,
El 5 va a multiplicar a los de la segunda columna, que es un 1. 5 por 1, 5. Y a este 5 le tenemos que sumar la unidad que está acá arriba, es decir, 6. Por lo que el resultado de multiplicar 13 por 5 es 65. En algunas ocasiones, esta operación puede ser algo confusa, por lo cual hay que seguir practicando. De hecho, en el ejercicio número 2, ahora tendríamos que multiplicar 34 por 11. Aquí el procedimiento va a cambiar un poco, pero no es nada del otro mundo, así que presten atención. Pues bien, en primer lugar, en paralelo. Y ahora sí tomamos en consideración los dos números que están en la parte de abajo. Como en este caso ambos números tienen tanto unidades como decenas, pues realmente no importa cuál va abajo o arriba. Así que simplemente toman en consideración el primer número de abajo del lado derecho, o de la primera columna. En este caso, este 1. Pues bien, procedamos al igual que lo hicimos con el ejercicio número 1. Este 1 va a multiplicar en primer lugar al 4, es decir, 1 por 4 es 4. En segundo lugar, multiplica al número de la segunda columna, que es un 3, es decir, 1 por 3 es 3. Básicamente la multiplicación de 1 por 34 pues da 34. Perfecto, hasta ahí. Pero, ¿qué ocurre con el 1 de la segunda columna? Pues bien, este número pertenece a las decenas, así que cuando lo multipliques, de nuevo, por la primera columna, que va a ser un 4, pues es 1 por 4, pero no lo pongas aquí, porque estas son las unidades. Así que no, este número ya pertenece a las decenas, es decir, que tiene que ir con el 3 de lo que salió anteriormente. Básicamente aquí abajo, 3 más 4, pero no hacemos la suma todavía, porque aún nos falta lo siguiente, 1 por 3. Pues lo colocamos ahora también del lado izquierdo. Esta multiplicación básicamente se convirtió en una suma, considerando el orden correcto en el cual se deben colocar los números. Es decir, en principio 1 por 34 nos da 34. Y ahora multiplicando 1 por 34 nos da 34, pero como está del lado de las decenas es 340. Aquí podría colocar un 0, al igual que acá. Esto para que quede una forma de sentido paralelo. Aunque claro, no es necesario. De esta manera, pues ya finalmente tenemos una suma, por lo que como último paso sumamos columna con columna, es decir, 4 más 0 es 4. Después 3 más 4 es 7 y finalmente 0 más 3 que es 3. Con esto tenemos un valor total de la multiplicación de 34 por 11 de 374. Por último, como tercer ejercicio, ahora debemos multiplicar 111 por 12. En primer lugar, el número 2, el cual va a multiplicar a la primera columna, es decir, el número 1. 2 por 1, 2. Posteriormente, este mismo 2 multiplica al número 1 de la segunda columna, que es 2 por 1, 2. Y por último, este 2 multiplica al número de la tercera columna, que es otro 1, es decir, otro 2. Posteriormente, la siguiente multiplicación es del 1 de las decenas, del 12, que va a multiplicar a los números de las diferentes columnas que están en la parte de arriba, empezando por la de la derecha, que es un 1. 1 por 1 es un 1, teniendo cuidado de colocar este 1 en el lado de las decenas del número que previamente tuvimos. Esto porque el 1 de aquí es una decena. Muy bien, después continuamos. 1 por la segunda columna. 1 por 1, pues de nuevo es un 1. Y por último, este mismo 1 multiplicando al 1 de la tercera columna. De nuevo otro 1. Con esto obtuvimos dos números, los cuales deben ser sumados correctamente. Para evitar errores, recomiendo que rellenen los espacios en blanco con ceros. Y como último paso, sumemos los números, columna por columna, empezando por la de la derecha. 2 más 0 es 2. Posteriormente, 2 más 1 es 3. Después continuamos con 2 más 1 otra vez, que es 3. Y finalizamos con 0 más 1, que es un 1. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 111 por 12 es 1332. Y con esto finalizamos la operación de multiplicación. Como última operación, la división aplicada a números enteros. Así que, dando inicio con el primer ejercicio, donde se nos indica que debemos dividir 85 entre 5. Esta es una operación muy básica, y ya sea que lo hagamos mentalmente o a través de una calculadora, nos daría 17. Pero, ¿qué pasa si fuera un número más grande, como 1999 entre 3?
o incluso entre 2, 5, etc. Pues bien, es el momento de que aprendan una metodología que les va a permitir realizar este tipo de operaciones de forma manual. Para esto, en primer lugar, vamos a cambiar la representación de 85 entre 5, la cual puede verse también como una fracción, 85 arriba y 5 abajo. Bueno, ahora debemos representarlo a través de una especie de raíz o casita, la cual se coloca de esta manera. Y aquí el orden es muy importante, ya que el número de arriba va a ir dentro de la casita o la raíz, que es un 85, y el número de abajo va a ir en la parte externa. Una vez que está colocado de esta manera, vamos al paso número 2. En este debemos hacernos la siguiente pregunta. Si nosotros tratamos de colocar este 5 dentro, respetando el orden de que el primer número que se toca es el del lado izquierdo, les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? Pues sencillo, 8 entre 5 básicamente nos da un entero y decimales, ¿verdad? En este caso no nos importan los decimales, lo que sí es relevante es que cabe una vez. Y esta unidad se coloca en la parte de arriba, pero justamente encima del 8. Y ahora debemos hacer el siguiente procedimiento, que es multiplicar este 1 por el 5 y colocarlo debajo del 8, pero con signo contrario. Es decir, 1 por 5 es 5, ¿verdad? Bueno, pónganle aquí negativo. Y realizamos la operación, en este caso una resta. Por lo que 8 menos 5 nos da 3. Y aquí es como si tuviéramos también un 0, que pues básicamente sería 5 menos 0 o simplemente bajamos el 5. Puede ser cualquiera de las dos, realmente aplica exactamente igual. Así que bajando el 5 tendríamos 35. Y ahora proseguimos con el paso número 3, el cual es básicamente repetir el paso número 2. Pero ya no con los números de la primera casita, sino que con los números de la segunda, la que está en la parte de abajo, que es un 35. Tomando en consideración estos números, como si aquí existiera una casita. Yo quiero meter el 5 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Bueno, menos de una, así que no lo tomo en cuenta. Pero, ahora, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 35? Puesto que si en el 3 no lo puedo meter, tal vez en el 35 sí. Ah, bueno, en el 35 cabría 7 veces. Y este 7 lo colocamos en la parte de arriba. Y ahora, una vez más, aunque parece algo revoltoso, este 7 va a multiplicarse con el 5, lo cual es 35, y le cambiamos el signo. De esta manera, básicamente tendríamos que realizar otra operación, que es 35 menos 35, que nos da 0 y 0. Y una vez que hemos obtenido este 0, 0, también obtenemos el resultado de la división en la parte de arriba de la casita, lo cual para estos números en particular es 17. Es decir, con esto comprobamos que la división de 85 entre 5 es 17. Tal vez algunos de ustedes se habrán perdido en algún paso del procedimiento. Realmente es muy sencillo, pero sí tenemos que hacerlo paso por paso y entender cada uno de ellos, ya que se repiten muchos y hay muchos números en movimiento. Pero bueno, para afinar estos detalles, veamos otro ejercicio. Ahora tendremos que realizar la operación de 34 entre 11. Así que, con la misma metodología, creamos una casita, ponemos el 34 dentro y el 11 por fuera. Una vez representada y colocada correctamente, empecemos con las preguntas. Así que, en primer lugar, si yo quisiera meter este número que está afuera, que es el 11, ¿en el 3 se puede? No, da menos que 1. De hecho, no cabe ni una sola vez. Ah, ¿y qué tal si lo quiero meter pues de una vez en el 34? ¿Cuántas veces cabe? Pues 34 entre 11, así en número entero, sé que son 3 veces mínimo. Ah, pues excelente. De igual manera, un 3 sí nos sirve porque es un entero. Este lo tomamos y lo colocamos de forma paralela y al lado de la unidad de este número. Si es 34, pues arriba del 4. Una vez que este número está en su sitio, multiplicamos 3 por 11. Esto es 33. Lo colocamos debajo del 34 con un signo cambiado que sería negativo y sumamos o restamos. Básicamente es 34 menos 33, lo cual es un 1. En teoría, según la metodología que tenemos, debemos seguir insistiendo en meter este 11 de afuera en el número que se encuentra aquí, en la nueva casita. Sin embargo, pues ¿cuántas veces podríamos meter el 11 en el 1? Ninguna vez, es menos de 1. Por lo cual hay una forma de cómo convertir este número en otro más grande. Y eso es muy sencillo. Aquí ya se entraría dentro de los decimales. Por lo que este 3, que es un número entero, bueno, yo sé que cabe 3 veces y
punto algo algo, que no sé cuál es el algo, pero si pongo yo aquí un punto, por solo ponerlo, es como si yo pudiera bajar aquí un 0. Excelente. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 10? De nuevo lo mismo, no cabe ni una sola vez. Entonces coloca un 0 acá arriba y con esto te da la oportunidad de bajar otro 0. Lo sé, es probable que en este punto se esté volviendo algo confuso, pero ese es el procedimiento habitual. Aquí creo que habrá que dejar bastantes ejercicios de tarea para que se entienda. Pero bueno, básicamente a través de este punto y este 0 tenemos un 100. Así que les vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 100? Específicamente en números enteros, 9. Así que aquí ya tenemos nuestro número entero. Lo colocamos delante del 0 y ahora tenemos 3.09. El número que nos interesa es el 9, que lo multiplicamos por el 11. Entonces 9 por 11 nos da 99. Y de nuevo con signo negativo. De esta manera tendríamos una resta, 100 menos 99, que nos da un 1. Y si son observadores, tenemos el mismo comportamiento que un número más arriba, antes era el 1, ahora vuelve a ser el 1. Esto muy seguramente es porque después del 9 sigue otro 0. Con este 0 ya podemos ir bajando más ceros acá y ir expandiendo el número de decimales, pero realmente aquí no hace falta. Con esto es más que suficiente. De esta manera podemos decir que 34 entre 11 nos da 3 enteros más 0.09 en decimales, o básicamente 3.09 veces, con lo cual se obtiene un resultado aproximado. Damos nuestra calculadora, tenemos que el resultado es 3.090909. Aunque claro, esa tampoco es la intención principal de este curso, sino que simplemente conozcan cómo se procede con la división. Afortunadamente, independientemente de que la hayan entendido o no, que espero que sí, y de hecho podemos seguir practicando si así lo desean, ustedes contarán con calculadoras básicas en su examen ETSANI 2. Así que este tipo de operaciones realmente no representarán ninguna dificultad. Muy bien, si llegaron a este punto, muchísimas gracias, porque ya hemos finalizado de abordar las operaciones básicas con números enteros. Por mi parte es todo. Les recuerdo que deben revisar la descripción de este video para encontrar más ejercicios de práctica. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema.